buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 27 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se lucieron los servicios de inteligencia del ejército. Descubrieron ayer lo que todos los colombianos sabíamos desde el domingo pasado, que Salud Hernández Mora había sido secuestrada por el ELN. Como sabíamos también que los muchachos de RCN están secuestrados por el ELN. Y están secuestrados no para secuestrarlos a ellos, fieles cumplidores de su deber, unas personas excelentes, unas bellas personas al servicio de RCN, sino para secuestrar la cadena. Aquí todo el que opina, todo el que dice una palabra en contra de los acuerdos de La Habana tiene varios riesgos. El primero es que le pongan una bomba y el segundo es que lo secuestren. Ese es el tratamiento y esa es la verdad. Pero eso es lo que no se dice, lo que la gente tiene miedo de decir. Ayer en la Corte Constitucional se cumplió una ronda bastante poco sustantiva sobre el famoso plebiscito respecto al cual el Procurador General de la Nación pudo decir que quedaba en evidencia cómo Santos y Jaramillo habían perdido la vergüenza. La perdieron hace mucho tiempo, la perdieron desde el momento en que condenaron a morir en vida al más grande héroe del ejército de Colombia para humillar el ejército. La gente no entiende que estas atrocidades que se han cometido contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez tienen un destinatario, que es el ejército. Es decirle a los oficiales, a los muchachos que están haciendo carrera, vea lo que les pasa cuando se meten a ser héroes. De manera que dejen pasar, no actúen mucho, manejen a sus hombres de manera que no se encuentren con los de las FARC y no les pasa nada. Se ponen de héroes, cumplen con su deber, le cumplen a la patria, salvan vidas y las llevan, porque los metemos a la cárcel. Ese es el mensaje. Pues bien, ayer pues con ocasión del plebiscito el presidente Santos pronunció uno de esos discursos que uno no sabe quién le escribe. Algún día tendremos que descubrir quién es el escritor de cabecera de Santos, porque pues eso no es motivo de vergüenza ni de desdoro para unos presidentes que a duras penas tienen tiempo para decirle a alguien por qué lado quieren el discurso para que ese alguien los redacte. No hemos podido saber quién es el pésimo redactor que utiliza Santos, y en todo caso allá se presentó en la Corte para hablar del plebiscito. No les dijo, aquí estoy, haciendo el plebiscito que tanto le gustó a Julio César en su tiempo, con el que se quedó con el dominio total de Roma, el que le gustó tanto a Napoleón Bonaparte, lo que le permitió hacerse cónsul y hacerse emperador, el que le gustó tanto a Hitler y que estuvo tan en boga en todas las tiranías en Europa en los primeros años del siglo XX. De manera que aquí estoy siguiendo esa tradición tiránica, despótica, para que la gente diga sí o no a una enormidad. Los acuerdos de La Habana tienen 300 páginas, tienen 400 páginas o 500, quién sabe cuántas, porque nadie sabe finalmente de qué tamaño va a ser esa porquería que van a sacar. Y entonces todo lo que los colombianos podemos decir es sí o no. No nos podemos referir a temas específicos y concretos, como por ejemplo, ¿usted quiere la impunidad de las FARC? ¿Sí o no? Eso es una cosa concreta. ¿Usted quiere a las FARC con armas en la mano? ¿Sí o no? Eso es una cosa concreta, eso es un referendo, que es una manera limpia de tratar a la opinión, como lo hizo el presidente Uribe en un referendo que ganó, porque la gente parece olvidarlo, pero que se le robaron desde el propio Palacio, y nadie ha podido saber cómo ni por qué. Pero bueno, otra historia distinta. A propósito de esto, aparece ayer el prócer de Márquez
un tipo que tiene unos 300 o 400 años de prisión por cometer todos los delitos imaginables, diciendo que hay que hacer una reforma electoral de manera que las FARC, después de comprometidas en la vida civil, después de insertadas a la vida civil, puedan hacer política, pero puedan hacer una política adecuada. ¿A qué se refiere ese discurso? La cosa es elemental y es simple. ¿Cómo es que no lo entienden? Señores, hagamos una reforma electoral en virtud de la cual nos dan curules sin votos. No tenemos votos y no vamos a conseguir votos, porque la gente nos odia, nos detesta, porque le causamos repugnancia a la gente. Pero por hacer la paz merecemos unas cuantas curules. Una vez que muerdan el anzuelo y que el Consejo Nacional Electoral diga, bueno, estoy listo a lo que diga la ley, entonces saldrá Santos con sus paniaguados enmermelados a decir cuántas curules les damos a los muchachos. Eso es de lo que se trata. Hoy se reúne el Banco de la República. ¿Inflación o recesión? O ambas. Pendientes de lo que el Banco de la República haga en materia de tasa de interés, pendientes de lo que haga o deje de hacer en materia de intervención en el mercado cambiario. Ya quemó 500 millones de dólares en reservas para hacerle el juego al ministro de Hacienda y contener la tasa de cambio, una jugada artificial y mal pergeñada y mal hecha y detestable, pero el Banco de la República también se presta a todo lo que quiere el gobierno. Lamentablemente eso es así. Hoy, pues, pendientes de lo que el Banco de la República haga o deje de hacer. ¿Contra quién se despacha el zar de la chatarra? Aquí salen noticias, las presentan al público y se callan la boca y no sacamos conclusiones. El zar de la chatarra ya negoció, porque aquí la justicia se negocia. La justicia es una meretriz que se compra y se vende. A ver, ¿usted cuánto da por justicia? ¿Cuánto da por rebaja de penas? ¿Cuánto da por principio de oportunidad? Y yo le vendo una porción de justicia. La justicia la volvieron una meretriz con el principio de oportunidad y con los negociados que hacen la fiscalía y aprueban los jueces. Bueno, al zar de la chatarra le hicieron el negocio y le dejan parte de su plata y le rebajan la pena y le dan casa por cárcel, siempre y cuando denuncie a quién, por dónde va y para dónde va lo del zar de la chatarra. Es lo que la hora de la verdad se pregunta. Como lo dijimos, las 4G no cierran financieramente. Ayer Santiago Castro decía los problemas que tenían las 4G y ya en el correr del día quedó confirmado. Efectivamente, los bancos están haciendo exigencias porque saben los riesgos que se corren con las 4G, los riesgos que no están escritos, los riesgos de los planes ecológicos, los riesgos de las comunidades, los riesgos, que hay en Colombia para construir y que todos conocemos, y los bancos no quieren correr esos riesgos. Por eso no cierran financieramente las 4G. Resolución sobre los pañales. Esto también es parte de un Estado con mentalidad de prostituta. Entonces llaman a Kimberly y le dice, si usted nos denuncia a los demás, usted no tiene que pagar. Usted es el comandante en jefe del cartel de los pañales. Pero si denuncia a los demás, entonces le perdonamos todas sus penas. Aquí definitivamente ser sapo paga, ser mala persona paga. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. El fiscal y la despenalización del aborto. No quisiéramos ni referirnos a ese tema, pero es que el señor es fiscal en ejercicio. Él es vicefiscal, pero convertido en fiscal por gracia de las demoras que se están cocinando entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal y dejar a este Perdomo en una palomita larga para que no salga tan maltrecho, tan aburrido y de pronto tan enojado de la Fiscalía. Pues bien,
ha resuelto que en las primeras 24 semanas, esos son 6 meses, la mujer tiene el más pleno derecho a abortar cuando le venga en gana, porque forma parte de su autonomía reproductiva. Lo que no explicó el vicefiscal es esa autonomía reproductiva, cómo juega con el derecho de un niño a vivir. ¿Desde cuándo surge la vida humana? Esa es la pregunta. Y cuando hay una vida, ¿quién tiene derecho a disponer de la vida? ¿El fiscal? ¿Las mamás? ¿El gobierno? ¿Las organizaciones que hacen del aborto un negocio? Porque esto es un negocio, el más inmundo de los negocios que hay sobre la tierra. La señora Roa, patrocinada, sabemos por quién es. ¿De quién es la vida de las criaturas que ya existen? Y que tienen sus funciones y su corazoncito, que les falta un tiempito en el seno de la madre para salir a respirar otro aire, pero existen y son. La confianza empresarial. Esta pues es otra patraña. Otra patraña como la ayuda de la Unión Europea. Es que ya llegaron los fondos para la Unión Europea, porque llegó esta señora de apellido medio italiano, medio griego, a hablar aquí con la canciller y ya trajo 500 millones de euros. Esa es la presentación que hacen. Y uno dice, caramba, llegó esa plata. Y empieza uno a mirar, y traen 3 millones para no sé qué, y 5 millones para tal, y 1 millón para tal. Limosnas. Y la parte gorda, créditos que la Unión Europea le concederá al gobierno una vez que haga la paz. ¡Qué maravilla! Nos van a prestar plata para la paz. Como si Colombia necesitara que le prestaran plata, o que le ofrecieran plata prestada. A ver qué tasa de interés, a ver en qué condiciones. Un maldito negocio. Eso es un engaño. ¿Cómo es un engaño el tema de la confianza empresarial? Dice, es que la confianza empresarial está más alta que nunca antes y subió. A ver cuánto subió. 0.06. No estamos mintiendo ni exagerando. 0.06%. Con algunos problemitas. Los pedidos que reciben los industriales han caído 13.8. Oigan la cifra, 13.8. Si eso no es recesión industrial, ¿qué es? Pero el titular es, crece la confianza industrial. Trump alcanzó el número mágico de 1.237 delegados y faltan 5 estados. Sencillamente arrolló, apabulló a la opinión. El Partido Republicano tiene 2 alternativas: romperse definitivamente, fracturarse, o hacer su modo y su maña para acomodarse a Trump y para tenerlo como candidato muy posible presidente de los Estados Unidos, porque le está diciendo a muchos norteamericanos lo que quieren oír. Mientras que la señora Hillary Clinton tiene los problemas que tiene y que hemos anunciado. Qué dolor ese debate en los Estados Unidos. En Venezuela, Capriles sigue convocando movilizaciones. Este Capriles es definitivamente el dolor de cabeza de la oposición venezolana, entre otras porque uno no sabe si es igual o peor que Chávez. Es un tipo de esos ignorantones y activos y correlones con ninguna profundidad ideológica, ninguna capacidad. Y con una mentalidad muy preocupante. Él es muy cercano al Foro de Sao Paulo, mucho, y está haciendo toda esta clase de malabares para tratar de adueñarse de la oposición venezolana. Y eso está fracturando la oposición venezolana y eso está apuntalando el gobierno de Maduro. Guardacosta italiano ha rescatado 4.000 personas en un día. Sigue la crisis. Obama en Hiroshima aprovechó la reunión del G7, que se reunió como siempre para nada. Es bueno que conversen y que las grandes potencias del mundo tengan presidentes que se hablen y que discutan. Eso es bueno, eso es positivo, aunque nunca llegan a nada esas discusiones. Entonces Obama estuvo allá, dio un saltico a Hiroshima para decir que él Obama, es una maravilla y que él ha estado luchando por un mundo sin energía nuclear, con poder destructivo.
porque él es una maravilla, y además salió a hacer confidencias sobre la reunión, según parece, y nos lo contará Roberto Mora, para decir que los del G7 están muy preocupados con Trump. Esa es una confidencia hecha con una mala fe, de la que no es capaz sino un hombre como Obama. El nuevo líder talibán promete seguir la senda de su antecesor. Malawi Akunzada es uno de esos nombres impronunciables, seguirá la ruta del jefe talibán que acaba de ser muerto por un dron de los Estados Unidos. Y el gobernador de Antioquia critica a Minchirrinchi por lo de Friogan. La campaña del gobierno contra la Federación de Ganaderos y contra Friogan es una campaña maldita, de mala leche, de mala intención. Minchirrinchi, que hasta ahora pues lo que sabíamos era que se emborrachaba con los indígenas a punta de chirrinchi para hacerse aplaudir mientras le entregaba y prometía millones. ¡Fuerza, fuerza! Bueno, ese sujeto resolvió ser el hombre que pelea con José Félix Laforí y pelea con todos los ganaderos del país y amenaza a todos los ganaderos del país por una razón, porque no están de acuerdo con que los ganaderos, que son los que primero pagan y los que pagan las cuotas más altas de sacrificio, queden en manos de las FARC. Entonces eso es imperdonable, porque aquí la opinión es un delito, y el que opina lo que no le guste a Enriquito Santos Calderón, o le ponen una bomba, o lo secuestran, o le pasa lo que le está pasando a José Félix Laforí. Y hoy en la historia, 1941, recordaremos un hecho muy significativo en la Segunda Guerra Mundial: el hundimiento del Bismarck, el mayor acorazado que cruzaba los mares en ese tiempo, obviamente un acorazado alemán construido precisamente para poner en jaque el poderío naval de la Gran Bretaña. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días. Una rica taza de café para iniciar esta mañana, como siempre, llena de noticias. Definitivamente, el gobierno está haciendo el ridículo más espantoso con el triste episodio de la periodista Salud Hernández y los dos periodistas de RCN, Diego E. Pablos y Carlos Melo. Ahora ya hablan de desaparecidos, como si se los hubieran llevado los alienígenas o algo así. Un día dice el gobierno que están retenidos usando el más descarado lenguaje guerrillero. Al día siguiente asegura que en realidad están haciendo su trabajo, eso dijo el presidente Juan Manuel Santos, y están en reunión con el ELN por propia voluntad. Y ayer el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aceptó que están secuestrados y responsabilizó al Frente Nororiental del ELN, añadiendo con una expresión que, para mí, pues yo la interpreto como una lavada de manos al estilo Poncio Pilatos, que de aquí en adelante la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres ciudadanos reposa exclusivamente en manos del Ejército de Liberación Nacional. Es increíble que después de tanto discurso y tantas declaraciones, el servicio de inteligencia tuviera que reconocer lo que desde hace varios días se dice en las redes sociales. Salud Hernández y los dos periodistas de RCN están secuestrados por el grupo narcoterrorista ELN, con el cual el gobierno, a pesar de estos atropellos, todavía, yo que sepa, no ha roto conversaciones. Amenaza, pero ahí siguen. Pregunto, ¿qué hay detrás de estos secuestros? ¿Son secuestros casuales o están fríamente calculados? ¿Por qué devolvieron a los periodistas de Caracol y mantienen secuestrados a los de RCN? ¿En dónde queda la libertad de expresión en todo este show de la paz? ¿Hay realmente unidad de mando en el ELN? Si es así, ¿por qué negaban tener a los periodistas? ¿O es que quizás hay un sector del ELN al que no le interesa negociar? ¿Sabe realmente el gobierno dónde está parado? Pregunto. ¿Usted me haría un favor, Montserrat? Claro. Bueno, en una ocasión que tenga, dígale al doctor Luis Carlos Villegas que abra la Constitución y le dé una repasadita al segundo inciso del artículo segundo de la Constitución, y se lo lee.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Entonces dígale eso al doctor Villegas, que hace responsable al ELN de lo que le pase a Salud Hernández. No, esa responsabilidad es de las autoridades de la República, que tienen la obligación de reducir a los bandidos y de devolver a la libertad las personas que terminan secuestradas por los bandidos. La primera obligación es no tener espacios como el Catatumbo donde desaparecen las autoridades de la República, porque la misma Constitución le habla de la soberanía nacional sobre todo el territorio. De modo que dígale al doctor Villegas que no se le olvide eso, que la soberanía que reside en el pueblo, de ahí emana el poder público y se ejerce sobre todo el territorio nacional. Entonces, primero, que no abandonen territorios como el Catatumbo a la suerte para que quede en manos de los bandidos, ni siquiera para adelantar un proceso de paz. Eso se hizo para favorecer a las FARC y terminaron fortaleciendo al ELN y también a las Macrima, Megateo, a todas las porquerías que están allá en el Catatumbo. Y entonces ahora se le roban a 3 periodistas porque se los secuestraron y la responsabilidad es del ELN. La responsabilidad es del gobierno, de las autoridades, sí, del eso presidente. Es lo que yo creo también. Y sí, de su ministro. Claro, y de su ministro de Defensa, eso, hago responsable al ELN. No, ¿cómo que responsable? El responsable soy yo, y voy a tratar de cumplir mi deber por encima de cualquier consideración y circunstancia. Pero como están muertos de miedo, entonces hacen, dizque, un cerco humanitario, en lugar de estar cumpliendo su deber, sin tanto aparato y sin tanta fotografía y sin nada. La gente haciendo lo que debe hacer, buscando estos periodistas para devolverles la libertad. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 27 de mayo del año 16, son las 6:27 de la mañana. El valiente Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le salió de frente a Lago y a su alzafuelles Sergio Jaramillo, alto comisionado para las FARC. Ordóñez, con el vigor de sus expresiones, les dijo, abro comillas, perdieron la vergüenza con sus acuerdos con el narcoterrorismo. El insolente alto atolondrado para las FARC replicó sin argumentar, otra vez pelea con espantapájaros. El escenario esta vez fue la Comisión Primera de la Cámara, donde se realizó la última audiencia pública de reforma constitucional que agiliza la implementación de lo pactado con los narcoterroristas de las FARC, cuyo debate final está previsto para la próxima semana en la plenaria de la Cámara. Ordóñez acusó al presidente de las FARC, Juan Manuel Santos, y a Jaramillo, de querer defraudar al Congreso, a la Corte Constitucional, a la comunidad internacional y al pueblo colombiano con la ruta propuesta para concluir el proceso de paz. El procurador Ordóñez aseguró que con el camino propuesto para desarrollar los acuerdos y garantizar su cumplimiento había un rompimiento del orden constitucional y que esto es más grave que un golpe de Estado. Doctor Londoño, los pájaros nuevamente tirándole a las escopetas. Bueno, ¿y cómo es el cuento del espantapájaros, William? ¿Quién es el espantapájaros? Pues el señor ¿Jaramillo es un espantapájaro? No, Jaramillo tilda al doctor Alejandro Ordóñez de espantapájaros. De espantapájaros, entonces ¿quiénes son los pájaros? Por eso, porque... Sí. ¡Ay, pero qué buena me la puso! ¿Sabe que caí, me dejó caer redondito? Son los quienes son los pues pájaros. Claro. Y como esa se expresión, le devolvió.
como esa expresión tiene cierto significado en la historia de Colombia, Sí, señor. usted sabe muy bien quiénes eran los pájaros. Obvio. Entonces Jaramillo reconoce que él es un pájaro. Totalmente. Y que Santos, su jefe, es otro pájaro. Sí, más mayor. Vea pues, Un lo que son pajarraco. las cosas en Colombia, el eterno retorno de las cosas. Volvieron los pájaros. Volvieron los pájaros. Como hay tanta gente joven, un día les vamos a recordar quiénes son los pájaros. Álvarez Gardiazabal sí que puede dar lecciones sobre eso. Él sí que sabe quiénes eran los pájaros. ¡Ave María! Bueno, muy bien. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. El grupo de los 7 países más industrializados del mundo, conocido como G7, que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón y Alemania, es un grupo político informal que se reúne desde 1973 para discutir los grandes desafíos mundiales y, en lo posible, coordinar políticas para enfrentarlos. Y si bien este selecto grupo representaba en 1992 el 68% del PIB mundial, hoy en día su participación se ha reducido al 47%, producto del ascenso de varios mercados emergentes. El anfitrión de la reunión de este año es Japón, y los primeros temas de la agenda han sido la economía mundial y la seguridad en el Mar del Sur de China. En cuanto al primer tema, hay consenso en el diagnóstico, un crecimiento débil y no exento de riesgos. Pero al igual que sucedió al enfrentar la recesión de 2008, los países se dividen entre los que promueven un mayor gasto y los que prefieren las reformas estructurales. Entre los primeros están Canadá y Japón. Entre los últimos se encuentran Alemania y el Reino Unido. Japón ha advertido sobre el efecto en los mercados emergentes de la caída libre de los precios de las materias primas, que se desplomaron en un 55% entre junio de 2014 y enero de 2016, un porcentaje similar al que se presentó en 2008, un argumento para que, como entonces, dicen ellos, se aumente el gasto público. Respecto a las reivindicaciones territoriales de China en el Mar del Sur, el tema al que nos referimos esta semana, el anfitrión ha expresado su preocupación y otros países han apoyado que el G7 adopte una posición común al respecto. China ha reaccionado declarando que el Mar del Sur no es un asunto que deba ser tema de conversación en el G7. El país de España ha titulado que, comillas, el fantasma de Trump planea sobre la cumbre del G7, aludiendo a unas declaraciones del presidente Obama, según las cuales los líderes mundiales le han expresado su preocupación por las posturas políticas del candidato, que revelan o bien una gran ignorancia sobre los problemas mundiales, o bien un interés desmedido por atención mediática en lugar de concentrarse en buscar soluciones reales para los Estados Unidos. Trump, que, como anunció ayer nuestro director, completó el número de delegados para asegurar la nominación de su partido, dijo que es positivo que líderes mundiales de los países que abusan de los Estados Unidos estén preocupados. Nos parece que sí es cierto que un candidato de Estados Unidos sea un tema de conversación en el G7 es indicativo de lo que nos espera en materia de política internacional si Trump es elegido en noviembre en Estados Unidos. Los grandes problemas mundiales demandan cooperación internacional, no confrontación. Doctor Londoño. Bueno, si estos jefes de Estado de las grandes potencias quieren manifestarse, que se manifiesten. A mí lo que me parece absolutamente indebido y repugnante es que uno de ellos, el presidente Obama, le dé cuenta al mundo del contenido de conversaciones privadas que sostiene con esas personas. Le repito, si quieren dar declaraciones, las dan. Si no, es porque están en una conversación privada cuyo contexto habría que examinar para que Obama saque conclusiones y haga política local, política demócrata en los Estados Unidos sobre la base de supuestas cosas o confidencias o declaraciones que le hicieron los jefes de Estado de los otros países. Me parece absolutamente indebido y abusivo del señor Obama manejar de esa manera conversaciones privadas con las grandes potencias. Le insisto, si esas grandes potencias se quieren manifestar, que se manifiesten. El Reino Unido, Cameron, ha dicho ciertas cosas sobre Trump. Si quiere decir otras, que las diga.
y el señor de Japón y el señor de Italia quieren decir cosas sobre Trump, díganlas. ¿Es eso pertinente? ¿Es eso de recibo dentro de una estructura diplomática? ¿Usted ha visto que en alguna parte salgan a terciar las grandes potencias en favor de un determinado candidato en que aspira a ser presidente de un país? Sí, es un procedimiento regular, sin duda. Y el otro asunto es que realmente, en general, como dicen en Norteamérica, toda política es local. Así es que es poco probable igual que los norteamericanos decidan a quién elegir con base en la política exterior. Eso puede tener efectos, y efectos, me parece a mí, muy peligrosos para los demócratas, una vez que los americanos lleguen a la conclusión de que el presidente Obama está utilizando su investidura para poner a las grandes potencias a hacer campaña en el interior de los Estados Unidos en favor de un partido. En fin, me parece lo más desaconsejado, infortunado y repelente a la luz de todos los principios diplomáticos lo que ha hecho el señor Obama con ocasión de la reunión del G7. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los compañeros de mesa y a los oyentes. El día de ayer, el presidente de la República, sus delegados en la mesa de negociaciones, el ministro del Interior, representantes de los órganos de control, académicos, integrantes de la oposición y demás, tuvieron ocasión de expresar sus argumentos con relación al proyecto de ley estatutaria, por medio del cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto, cuyo texto final conciliado fue aprobado, doctor Londoño, el pasado 9 de diciembre. Dicho proyecto establece un procedimiento exprés para que el presidente pueda informar al Congreso la realización del plebiscito, el cual no podrá realizarse antes de un mes a partir del informe del presidente al Congreso, pero tampoco posterior a 4 meses de dicho informe. El plebiscito puede ser aprobado si el 13% del censo electoral se pronuncia a favor y supera a quienes se pronuncien en contra. Sin embargo, doctor Londoño, llama mucho la atención que en el proyecto de ley se indica que el plebiscito se entenderá aprobado si logra dicho porcentaje de votos, pero en ninguna parte se indica que se entenderá negado si ocurre lo contrario. Por otra parte, el artículo 4 del proyecto de ley abre la posibilidad para que los funcionarios públicos participen en política cuando estipula que, abro comillas, los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones, cierro comillas. Previo al plebiscito, el gobierno tiene que publicar los acuerdos de La Habana y los ciudadanos tendremos, ojo con esto, 30 días para tratar de entender qué fue lo que se firmó. Sin embargo, no debemos olvidar que el proyecto de acto legislativo por la paz, al que le falta aún un debate en la Cámara para ser aprobado, como acaba de decir William, incluyó un parágrafo transitorio para incluir los acuerdos. Es decir, eso que el gobierno publique, doctor Londoño, ya hará parte del bloque de constitucionalidad y el presidente además gozará entonces de facultades extraordinarias para legislar sobre la materia. Ayer, entre los argumentos que expuso el presidente en audiencia pública convocada por el magistrado Luis Ernesto Vargas en la Corte Constitucional, llaman mucho la atención los siguientes. Dice el presidente: creo que Colombia debe volver a ser un país normal. Ya en ese momento, doctor Londoño sabía del secuestro de Salud Hernández por parte del ELN, grupo con el que no ha iniciado una negociación, y queda claro que al firmar con las FARC, Colombia seguirá enfrentando una amenaza terrorista. Dice el presidente: el acuerdo de fin del conflicto con las FARC significa el reconocimiento por parte de un actor ilegal que se ha mantenido en armas contra nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestras leyes, de la legitimidad de esas mismas instituciones, de esa Constitución y de esas leyes. Esconde, doctor Londoño, el presidente, que el acto legislativo por la paz permite la inclusión de los acuerdos al bloque de constitucionalidad, y por ende las FARC no aceptan la actual carta política, sino la que surgirá posterior a los acuerdos redactados con el secretariado. No hay que olvidar, dice, que el acuerdo al que lleguemos en La Habana será un solo acuerdo, un acuerdo integral, que no se puede fraccionar. Queda claro, doctor Londoño, la posición del presidente con relación al todo o nada. Ya deja ver, como lo hemos dicho en la hora la verdad en reiteradas ocasiones, que la pregunta para el plebiscito será algo así como: ¿quiere usted a su mamá, sí o no? Dice: la ley que reglamenta el plebiscito para la paz exige la mayor divulgación y permite la más amplia controversia sobre el acuerdo.
Cualquier estudiante de primer semestre de ciencia política, doctor Londoño y queridos oyentes, sabe que un acuerdo como el que se está redactando en La Habana no será revisado por el electorado y que el gobierno buscará la manera de proyectar sus aparentes bondades, obligando además a sus funcionarios a hacer campaña a favor del sí. Ayer fue un día oscuro para la democracia. El jefe del Estado se presenta a una audiencia pública para pedir a la Corte que apruebe un mecanismo hecho a su medida para que una minoría se pronuncie con los ojos vendados y legitime con un voto un golpe de Estado. Los promotores de las democracias plebiscitarias de la Europa de los 20 y los 30 se quedaron en pañales. Ojalá la Corte Constitucional logre contener este impulso subversivo y salve la maltrecha democracia en Colombia. Bueno, yo me pregunto qué pasaría si, como pues es absolutamente seguro, los acuerdos quedan incorporados a la Constitución por obra de este maldito acto legislativo y después el pueblo le dice que no a esos acuerdos. ¿Qué pasa? ¿Lo sacan? ¿Lo sacan de la Constitución? Es decir, el no del pueblo saca de la Constitución lo que ya está en la Constitución. A ver, ¿cómo es ese malabarismo jurídico? ¿Cómo es eso? Pues imagínese usted. Bueno, pues, pero es que no entiendo cómo es posible que no se plantee ese tema como un tema esencial. Estamos frente a dos cosas. Esta semana que viene queda incorporada a la Constitución un acuerdo que además no se conoce y no se sabe ni siquiera qué magnitud tiene, si 300 páginas, porque hasta ahora hemos conocido unas 300 páginas de basura que acaban con la Constitución actual, que le dan a las FARC la garantía para seguir manejando el narcotráfico, que convierten el país en una cantidad de catatumbos y catatumbitos. Todo eso lo conocemos. ¿Qué más hay que no conozcamos? Nadie sabe, y eso queda sujeto a lo que estos señores van a decir en La Habana o van a escribir en La Habana en el próximo mes y medio. Hasta el 20 de junio, se supone que están esperando el 20 de julio para dar el golpe final. Muy bien, entonces, todos esos acuerdos quedaron incorporados a la Constitución. Y el gobierno sale y hace un plebiscito, que supóngase usted se vota en septiembre y octubre, y los colombianos salimos y decimos no. Y entonces, ¿qué nos dice? Ay, qué pena, pero es que el acuerdo ya está metido en el bloque de constitucionalidad. Bueno, en fin, en un minuto estaremos con una persona muy especial, María Anastasia O'Grady, una de las grandes columnistas del Wall Street Journal, que acaba de publicar un artículo que ha estremecido la opinión pública norteamericana y la colombiana también.